Puerto San Julián se encuentra en la actual provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de la Argentina. Allí, en el otoño de 1520, una expedición al servicio de la corona española llevaba semanas anclada. La comandaba un navegante portugués, Fernando de Magallanes. La tripulación llevaba semanas sin ver a nadie en aquella costa. El invierno austral se acercaba. Un día, algo rompió el silencio. En la playa apareció un hombre. Estaba desnudo. Cantaba, bailaba y se arrojaba polvo sobre la cabeza. Fue la primera vez, en todo ese tiempo, que la tripulación tuvo contacto con algún habitante de la región. El cronista de la expedición, un italiano llamado Antonio Pigafetta, dejó una descripción que iba a viajar mucho más lejos que aquel barco. Escribió que aquel hombre tenía una estatura tan enorme que los europeos apenas le llegaban a la cintura. No dio una cifra, no habló de metros ni de pies. Fue simplemente una comparación visual. Esa frase, escrita a mano en un cuaderno de viaje, empezó a viajar por Europa. Durante los siglos siguientes, algunos mapas, libros y periódicos terminaron atribuyéndoles a los habitantes de la Patagonia alturas cercanas a los 3 metros. ¿Qué fue lo que realmente vio Pigafetta esa tarde, en la playa? Y cómo una simple comparación terminó convertida en una leyenda que recorrió toda Europa. Para entenderlo, hay que volver a esa misma playa, unos días después. Ahí, la historia deja de ser un simple encuentro y se convierte en algo mucho más incómodo. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El regalo que era una trampa. Magallanes no se conformó con haberlos visto, quiso llevarse una prueba a Europa. Según el relato de Pigafetta, los españoles se acercaron a 2 hombres jóvenes. Les llenaron las manos de regalos, cuchillos, espejos, cascabeles, tantos objetos que las manos quedaban ocupadas y no podían reaccionar con libertad. Entre esos regalos les ofrecieron un par de grilletes de hierro, brillantes, como si fueran también un obsequio. Fue una escena preparada con cuidado, pensada para que aceptaran cualquier cosa sin sospechar. Los hombres, fascinados, dejaron que se los colocaran en los tobillos. Recién cuando escucharon el golpe metálico al cerrarse, entendieron lo que había pasado. Ya no era un regalo, era una trampa. Se enfurecieron, pero ya era tarde para escapar. El engaño duró apenas un instante, pero cambió el tono de todo lo que vino después. Fue el primer indicio de que el encuentro no iba a ser tan sencillo como parecía al principio. Esto ya no es la anécdota de un primer contacto pacífico, es un secuestro disfrazado con objetos brillantes para llevar una prueba viviente hasta la corte española. El final de esos 2 hombres no fue mejor. Según Pigafetta, uno murió a bordo de otro barco de la flota, la San Antonio, al llegar a climas más cálidos. El otro murió durante la travesía del Pacífico, en medio del hambre y el escorbuto que diezmaron a la tripulación. Pero aquí aparece algo que muchas veces se pasa por alto. Ni siquiera los propios europeos se pusieron de acuerdo en los detalles. Pigafetta habla de 2 capturados. También lo menciona Maximiliano Transilvano, un funcionario de la corte. No viajó con la expedición, pero escribió su propia versión a partir de testimonios de los sobrevivientes. Él habla de 3, y existe otra relación, conocida como el roteiro. Menciona a 3 o 4 personas, y hasta sostiene que una de ellas habría llegado con vida hasta España. ¿Cuántos fueron en realidad? No lo sabemos con certeza. Esa discrepancia no es un detalle menor. Muestra que la historia empezó a deformarse casi de inmediato, incluso antes de convertirse en la leyenda que después recorrería toda Europa. La historia crece y un nombre queda sin explicar. Cuando la flota regresó a España, la historia ya no estaba solamente en manos de quienes la habían vivido. Transilvano escribió, en 1522, una carta basada en lo que le contaron los sobrevivientes. Se imprimió al año siguiente. Ahí, los cuerpos ya no son solo altos, son directamente como gigantes, con pasos tan largos que los europeos apenas podían seguirlos corriendo. El propio relato de Pigafetta también empezó a circular, primero en manuscrito, hacia mediados de la década de 1520, en una edición impresa en francés.
Pero ya no había un único testimonio original. Había versiones, traducciones, resúmenes, hechos por gente que no había estado ahí. Y aquí aparece un pequeño misterio, casi al margen de la historia principal, pero demasiado curioso para dejarlo pasar. Pigafetta escribió que Magallanes llamó a aquellos hombres patagones, pero nunca explicó por qué eligió esa palabra. La hipótesis más conocida lo conecta con un personaje llamado Patagón, sacado de un libro de caballerías titulado Primaleón, publicado en 1512. Ese personaje vestía pieles, comía carne cruda y tenía un aspecto salvaje que pudo resonar con lo que los españoles estaban viendo frente a ellos. El problema es que no hay ninguna prueba de que Magallanes hubiera leído ese libro, y esa explicación tan popular, la de los pies grandes, que hoy muchos repiten como si fuera un dato seguro, apareció recién mucho después. Pigafetta jamás la mencionó. Así que el origen exacto del nombre Patagonia sigue siendo, hasta hoy, un misterio sin resolver del todo. Y mientras ese misterio quedaba abierto, otro proceso, mucho más visible, avanzaba sin pausa: la construcción cartográfica del mito. A lo largo del siglo XVI, los cartógrafos europeos empezaron a incorporar esa región en sus mapas, ya no como un espacio vacío, sino como territorio habitado por figuras enormes. Un mapa de 1596 del holandés Jan Huygen van Linschoten habla de hombres de 9 a 10 pies. Otro mapa, de 1595, obra de Michael Mercator, usa otra unidad de medida y ofrece cifras todavía mayores. No importa tanto convertir esas cifras exactas a metros. Lo que importa es el patrón. Muchas de esas versiones fueron agregando nuevos detalles y cifras cada vez mayores. Un mapa copiaba a otro, un grabado copiaba a otro grabado. Y verificar era mucho más difícil que simplemente repetir lo que ya estaba impreso. Con el tiempo, esa asociación llegó a tener nombre propio en algunos mapas: Regio Gigantum, la región de los gigantes. No hay una fecha exacta para ese bautismo. Fue un proceso gradual, con antecedentes manuscritos e impresos distintos. ¿Por qué persistía tanto esa imagen? Los mapas impresos competían por la atención de un público europeo ávido de maravillas. Copiar una figura de un mapa anterior resultaba mucho más simple que verificarla, y el extremo sur del continente funcionaba como frontera entre lo conocido y lo fantástico. Así, en apenas unas décadas, la Patagonia dejó de ser el lugar donde un cronista había visto a un hombre alto en una playa. Se convirtió, en buena parte de la imaginación europea, en la tierra de los gigantes. El gigante como marca de la Patagonia. Para cuando el mito ya estaba instalado, entraron en juego los ingleses. Y ahí aparece una paradoja. Los navegantes ingleses tenían motivos para acusar a los españoles de exagerar, pero tampoco querían renunciar a una historia que resultaba atractiva, espectacular y comercialmente valiosa. El relato del viaje de Francis Drake se publicó casi 50 años después de que ocurriera. Lo compiló un sobrino suyo, a partir de notas de otras personas. El diario original de Drake se perdió. Ese texto reduce la altura de aquellos hombres a algo comparable con ingleses muy altos, no con gigantes. Al mismo tiempo, acusa a los españoles de inflar las maravillas de las tierras que descubrían. Por otro lado, el relato del viaje de Thomas Cavendish habla de habitantes de estatura razonable. Ni una palabra sobre gigantes. Esa diferencia demuestra que la fascinación por los gigantes convivía en la misma época con relatos mucho más sobrios. Esto rompe una idea muy cómoda, que toda Europa creyó, sin fisuras, en una raza gigante. No fue así. Nunca existió ese consenso completo. Londres pierde la cabeza. Casi 2 siglos y medio después de Pigafetta, la historia todavía no había terminado de crecer. En 1766 llegó su momento de mayor delirio. Ese año regresó a Inglaterra el barco Dolphin, al mando de John Byron. La prensa londinense hizo lo que suele hacer con un buen rumor. Lo convirtió en noticia y después en espectáculo. En mayo de 1766, la revista The Gentleman's Magazine publicó que la expedición había encontrado habitantes de 8 pies y medio de altura.
Otras publicaciones elevaron la cifra hasta 9 o 10 pies, con detalles cada vez más espectaculares. ¿Por qué se disparó así el rumor? Porque todavía no había un relato oficial de la expedición. Sin una relación autorizada, las versiones más espectaculares circularon casi sin oposición. Ese vacío se llenó con cartas privadas, versiones no autorizadas y periódicos que se copiaban entre sí sin verificar nada. Ese mismo 1766, la fiebre llegó a un punto casi cómico. Un texto satírico atribuido al escritor Horace Walpole llevó el rumor al extremo. Imaginó escuadrones de 500 gigantes a caballo y hombres de 9 o 10 pies. Incluso propuso traer mujeres gigantes a Inglaterra para mejorar la estatura de los británicos. Con prudencia, esa sátira muestra algo valioso. Ya en 1766 había contemporáneos que consideraban exageradas o directamente absurdas aquellas noticias. Un año después, en 1767, salió a la luz una relación no autorizada del viaje del Dolphin. Su portada mostraba a un marinero minúsculo, ofreciéndole una galleta a figuras gigantescas. La imagen hacía visible lo que el rumor llevaba meses insinuando. La sátira y el frontispicio aparecieron con apenas un año de diferencia, pero muestran dos reacciones opuestas frente al mismo rumor: la burla y la fascinación. Pero en medio de ese delirio periodístico había un documento mucho más silencioso, que estaba a punto de desmontar buena parte del mito. La comparación que lo cambia todo. El diario personal de John Byron describe al líder patagón como uno de los hombres más extraordinarios por su tamaño que había visto. Agrega que los granaderos británicos más robustos, esos soldados de élite elegidos por su altura, parecerían poca cosa a su lado. Fue, según su propio relato, una de las impresiones más fuertes de todo el viaje. Es un testimonio impresionado. Pero observa lo que no dice. No hay una cifra en pies ni en pulgadas. Tampoco aparecen todavía esas palabras que después se harían famosas. Esas palabras aparecen recién en 1773, cuando el escritor John Hawkesworth publicó una compilación oficial de varios viajes británicos, incluido el de Byron. Ahí la escena cambia. Hawkesworth escribe sobre estatura gigantesca, escribe sobre monstruos con forma humana. Calcula una altura cercana a los 7 pies. Incluso convierte a un oficial británico de casi 1 metro con 88 centímetros en una especie de enano al lado de ellos. Compáralos y la diferencia salta a la vista. El diario habla de un hombre extraordinario, comparado con granaderos sin ninguna cifra. La versión editada habla de estatura gigantesca, de monstruos y de casi 7 pies. Esto no significa que Hawkesworth se haya inventado todo, significa algo más sutil. Su edición volvió la escena más espectacular y comercialmente atractiva. Esa distancia entre el diario y la publicación es quizás la pista más clara de todo este episodio, y ayuda a entender por qué tantas otras versiones, a lo largo de 2 siglos, también fueron creciendo con cada nueva copia. Es uno de los ejemplos más claros y demostrables de amplificación editorial en toda esta historia. Se puede ver, con nombre y apellido, la distancia entre 2 versiones. Una es lo que alguien escribió en su diario, la otra, lo que otra persona decidió publicar en su nombre. Saquen las varas. En diciembre de ese mismo 1766, la expedición de Samuel Wallis volvió a encontrarse con habitantes patagónicos. En Londres, mientras tanto, la prensa disparaba números cada vez más altos. Por fin aparece una de las mediciones mejor documentadas de toda esta historia. Alguien sacó una vara y midió. Los resultados no tienen nada de fantástico. El hombre más alto registrado midió aproximadamente 2 metros y 1 centímetro. Varios hombres más midieron entre 1,96 y 1,98. La mayoría se ubicó entre 1,78 y 1,83 metros. Son cifras de hombres altos, y en algunos casos extraordinariamente altos para la época. Pero no describen una población de 3 metros. La diferencia entre el rumor y la medición ya empezaba a notarse.
Este es el momento en que el mito empieza a perder altura, literalmente. No desaparece de un día para el otro. Una medición, por precisa que sea, tenía que competir contra 2 siglos y medio de relatos, mapas y grabados. Años más tarde, hacia fines del siglo XVIII, la expedición española de Alejandro Malaspina volvió a evaluar la cuestión. Su conclusión fue todavía más directa. Por su talla, escribió, esas personas no podían ser consideradas gigantes. Registró a un cacique de 6 pies y 10 pulgadas, pero medidas con el sistema de Burgos, no con pies y pulgadas británicos. Convertidas correctamente, esas medidas dan una altura aproximada de 1,90 m. Es una cifra alta, sin dudas, pero completamente humana. Este detalle es valioso. A veces la exageración ni siquiera nació de una mentira. Nació de trasladar un número de un sistema de medida a otro, sin trasladar también la unidad. Cada nueva medición acercaba un poco más el mito a la realidad. En el siglo XIX, Charles Darwin visitó la región. Todavía llamó a esas personas los famosos gigantes patagónicos, pero ya con una mirada mucho más fría. Calculó una estatura media cercana a 1,83 m. No fue el primero en notar esa diferencia, pero sí uno de los que mejor la explicó. Y explicó por qué la impresión seguía siendo tan fuerte. Los mantos de piel de guanaco, el pelo largo, la contextura física y, sobre todo, la comparación inmediata con europeos bastante más bajos que ellos. Darwin no negó que fueran altos. Simplemente separó esa realidad de la fantasía del gigante. Con las mediciones y con Darwin, la pregunta ya no era si existían gigantes. La pregunta era cómo una población realmente alta había terminado convertida en una. Los gigantes taparon a las personas. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Hubo encuentros reales con personas de gran estatura. El primer relato usó una comparación visual, no una medida. Autores que no habían estado presentes agregaron cifras. Los mapas convirtieron ese relato en un atributo fijo del territorio. La prensa del siglo XVIII lo llevó a su punto más alto. Y cuando llegaron las mediciones sistemáticas, las alturas volvieron poco a poco al rango humano. Esa fue la mecánica completa: percepción, traducción, edición, mercado y competencia entre imperios, todo junto. Un estudio de restos óseos de personas Aoni Kenk, realizado en 1998, calculó una estatura media masculina. El resultado, entre 1,74 y 1,78 metros. Para las poblaciones históricas de gran parte de América, esa era una estatura muy alta. La diferencia con muchos europeos de la época pudo superar en algunos casos los 10 centímetros. Este dato aporta una de las piezas centrales de la explicación. La base del asombro era real. Sí eran, en promedio, notablemente más altos que buena parte de los europeos que los observaban. Después, esa diferencia se fue amplificando cada vez que un relato elegía contar, no al hombre promedio, sino al más alto del grupo. Se sumaron las pieles de guanaco, el pelo largo, la postura. Y, encima de todo eso, se sumaron la memoria, la traducción, la edición y el mercado editorial. Hay un salto que no es correcto dar. Es el que va de medían entre 1,74 y 1,78 en promedio a eran gigantes de 2 o 3 metros. Podía haber individuos cercanos o ligeramente superiores a los 2 metros, pero esa no era la estatura habitual. Y hay algo más que esta historia no puede cerrar sin decir con claridad. Durante siglos, las fuentes europeas hablaron de gigantes, pero detrás de esa palabra había personas de pueblos cazadores-recolectores de la Patagonia Austral, hoy generalmente asociadas con los Aoni Kenk, también llamados tehuelches meridionales. Los Aoni Kenk no desaparecieron. La violencia, las epidemias y el despojo territorial redujeron de manera brutal su población y su autonomía a lo largo de los siglos siguientes. Pero hay comunidades, familias y procesos de autoidentificación Aoni Kenk que llegan hasta hoy. La arqueología y la historia reciente documentan familias y sitios Aoni Kenk en la Patagonia Austral durante el siglo XX.
También documentan comunidades actuales que reivindican esa identidad. Volvamos por un segundo a esa playa de Puerto San Julián, en 1520. Ya no la vemos igual, ya no hay una criatura fabulosa esperando en la orilla. Hay una persona que bailaba, que cantaba, que se cubría con pieles para protegerse del frío patagónico. El relato de Pigafetta terminó convirtiéndolo en leyenda. Al final, lo más gigantesco de esta historia nunca estuvo en los cuerpos. Estuvo en la distancia que cada nueva versión abrió entre lo que alguien vio y lo que muchos europeos terminaron creyendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.